Este año he hecho inversión en tener una nave. Error, primer error. Venga, va, siguiente. Voy a intentar que te deprimas, o sea, vas a salir de aquí cortándote la pena. Yo cogí una empresa endeudada, yo me quedé con ella, pues la deuda era 1,5 millones. Hostia, te dejaron una deuda de 1,5 millones. Deberían haberte pagado para que te la quedaras. Estoy en firme, estoy en morosidad, todo. Y ahora con 33 años llego a la tesitura de que yo trabajo unas 15 o 16 horas al día, ¿vale? A mí no me ha picado una víbora, me han picado 16. Te dio una excedencia dando leches, ¿no? Pues eres un acojonado. Y con tu negocio no vas a ser Warren Buffett. Es más, te digo una cosa, si te vas a dedicar a emprender de lunes a viernes, estás cometiendo uno de los errores básicos del primero de empresa, que es mezclar el dinero de la empresa con tu dinero personal. Sí. Tienes un lío, ya, te has cargado la empresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy José. David. Yo, José. Tengo una empresa de regalo personalizado, llevamos 3 años y ahora tengo 4 empleados. ¿Facturas? 1.2, ¿Ganas? 15% más o menos. Estamos duplicando facturación. Pero ganas significa, ¿ganas en los regalos un 15% o ganas abajo del balance? No, producimos nosotros. Ah. Este año he hecho inversión en tener una nave. ¿Tener una nave? ¿Comprar una nave? Comprar una nave. Error. Primer error. Venga, va, siguiente. ¿Para qué quieres comprar una nave? Para producir ahí. Pues te acabas de cargar el balance. Y encima la habrás pagado al contado. No, ¿Cómo la has pagado? me he financiado con el banco. Bueno, ahí te has librado. Pero te has limitado el crecimiento. ¿Sabes? Ahora, cada vez que vayas al banco, te dirán, tu riesgo es tanto, tienes consumido tanto, te queda tanto. Claro. Y es posible que ahora te digan, si te hemos dado un millón para la nave, ya no te damos 300.000 para la máquina. Entonces, ¿tu negocio qué es? ¿Tener naves o hacer regalos? Hacer regalos. Muy bien, pues tú te has respondido. Vale. Porque aparte te habrán pedido una parte de la nave que la habrás puesto... He avalado personalmente. Has avalado personalmente y no te habrán dado el 100%. No. O sea, que has puesto pasta de la empresa. Bueno, ya está hecho. Y ahora hay que ver si realmente esa pasta era parte del circulante o parte del excedente. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Desde que la he comprado? No, con la empresa. 3 años. ¿Y cuánto has puesto para la nave? Unos 70. Por ahí que te vas a librar. He comprado bien. Ya, bueno, es que da lo mismo, que es que no es tu negocio, macho. Ya. Lo que te olvides, que me he comprado un coche de caballos, puta madre, pero si haces regalos, tío. ¿Sabes? Que no, que... Es que es un error básico, tío, de empresa, es de primero de empresa. Los tochos son tochos y tu empresa es otra. A no ser que tengas una empresa de tener naves. Si tienes una empresa de tener naves, pues has hecho bien comprando una nave. Pero si no, es que tú tienes que hacer regalos. Y para hacer regalos no necesitas una nave, necesitas el alquiler de una nave barata. Porque si has encontrado una nave barata de compra, seguro que hubieras encontrado una nave barata de alquiler. Y si te compras una nave, te sobra mucho la pasta y te compras una nave, te la compras en una patrimonial. Te la compras en una sociedad vehicular, al uso, para esa nave, y se la alquilas a tu empresa. Pero el balance lo más limpio posible. De momento me va bien porque estamos casi doblando facturación cada año. Bueno, tienes suerte, te va bien la empresa, guay, pero... Y yo quería... Voy a intentar que te deprimas, o sea, vas a salir de aquí cortándote la pena, ¿sabes? Es que como ya no se puede cambiar... Ya, tío, pero es que me da mucha rabia, ¿sabes? Creo que tengo más o menos claves para poder seguir creciendo, pero me faltan... Ahora solo falta que digas que te falta dinero, porque manos. Me refiero... Yo puedo avanzar en un tema, puedo avanzar en marketing... ¿Qué tipo de regalos haces? Productos impresos, placas de metacrilato, regalos para parejas, papelería y demás. Eso tienes una web, ¿no? Vendes online, sí, ¿no? vendo online. Hostia, pero te va muy bien, ¿no? O sea, Sí. Tantas placas de metacrilato compra la gente. Pues es un mercado que va creciendo.
El otro día flipé porque vino un chaval que me contrató un servicio de meet and greet, de estos, de asesoramiento, que yo creo que, o sea, yo respondo a prácticamente todo el mundo en Instagram y tal, y entonces, claro, me haces 4 preguntas, pues te respondo, ¿no? Y ya está, no pasa nada. Pero si es algo más profundo, pues como lo que hablábamos con los chavales estos, que me parece que se han ido y tal, ¿no? Digo, hostia, pues si necesito ver tu balance y necesito estar 2 días, no puedo responderte por Instagram porque es inviable, ¿no? Y el tío facturaba 2 millones con una empresa de pintar y beber vino. Digo, ¿de verdad? O sea, que me he perdido en la escuela porque es muy loco. Y tú me dices que facturas 1 millón y pico haciendo regalos de cosas impresas. Sí. Hostia, me parece loquísimo y dificilísimo, macho. Hay empresas más grandes que yo y más o menos me voy fijando en un poco Es lo que van hacen, haciendo. ¿no? Hostia, qué guay, tío. El tema es que sé por dónde podría ir tirando, pero si me pongo con el marketing no me puedo poner a gestionar recursos humanos de los que somos pocos, pero Bienvenido al club. Todo el mundo tenemos los mismos problemas. no puedo avanzar como en todos los temas a la vez, y es un poco lo que me gustaría, como que voy avanzando hacia una parte, voy avanzando hacia otra. ¿Cuántos sois? Yo y otros 4. Tú y otros 4 que entiendo que imprimen o qué hacen. Soporte al cliente, imprimen y empaquetan. Todos hacéis de todo. Más o menos. Bueno, es normal. Hasta los 10 vais a hacer todos de todo. Y a partir de 10, pues seguramente ya llegará un momento que le dirás a un tío, tú siéntate ahí en la impresora y no pares de imprimir. Porque es más eficiente no cambiar de trabajo, ¿sabes? Pero es parte del crecimiento, es lo normal. O sea, si sois 4, ¿qué quieres hacer? Y si tenéis que salir uno a buscar los cafés, pues saldréis, ¿no? Sí, sí. Cuando, a medida que vayas creciendo y puedas ir incorporando gente, tendrás que pasar al momento de especializar a la gente, y después del momento de especializar a la gente te vendrá el momento de montar los departamentos, y llegará el momento que llegarás a 200 y tendrás un tío para cada cosa. Yo hoy me reía con Eric porque nosotros en el grupo tenemos una persona que se encarga de pedir los viajes de tren de toda la gente del grupo, o sea, hasta el punto ese, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, pues es el paso normal, pero claro, tienes que intentar ir creciendo a medida que tu beneficio y tu facturación te lo permita, y tienes que centrarte en tu negocio, no te disperses, no, ¿sabes? Mola mucho, es guay lo de tener una nave, ¿sabes? Nos han vendido eso, pero si quieres comprarte algo, no te lo compres dentro del balance, porque te va a penalizar el crecimiento. O sea, las empresas tienen que estar saludablemente endeudadas, pero claro, si lo has gastado en tocho, no lo vas a poder gastar en otra cosa. Si ahora te saliera una oportunidad de comprar una máquina o de comprar un competidor o de tal, no podrías. Claro. ¿Cuánto te queda de hipoteca? ¿Mucho o qué? Sí, he empezado en marzo. Vale. Pues nada, ahora aprendes del error y intentas crecer para poder pagar eso lo más rápidamente posible. A ver, si ya lo tienes financiado a largo, déjalo a largo, ¿sabes? Pero claro, el puto problema es que te va a ensuciar el balance. Ya. Cada vez que lleves el balance al banco te van a decir, es que tiene una deuda de tal, y tú dirás, es que es la nave. A mí es que no me sale mensualmente tan caro como... Pero ¿cuánto te ahorras? 600 euros al mes, que si estuviera alquilando. ¿Te refieres a eso? ¿Cuánto te has gastado en la nave? 190.000. Y has puesto 70.000. Has puesto mucho, ¿no? No me daban más. Ya. Bueno, tampoco te has metido en una deuda muy grande. Ya. Intenta olvidarte de eso. No es a lo que más se le estoy dando ahora. Ya, pero intenta, y cuando compres máquinas, si necesitas máquinas, Sí, tengo una máquina... las máquinas, o renting tecnológico o renting que no te aplique la CIRBE, ¿sabes? Cosas. Tengo una que... por leasing. El leasing ya te cuenta la CIRBE del banco. Intenta irte a un perímetro donde no cuente. Que si no cuenta la CIRBE los tipos son muy caros. Bueno,
Sí, el banco es más barato. Es que depende de... Tienes que intentar analizar cómo te ves tú en 3 años. ¿Qué quieres hacer en 3 años? ¿Cuál es tu carta a los reyes? Tengo mucho espacio ahora mismo, entonces me gustaría ir metiendo líneas de producto poco a poco. Pero es que voy muy lento, porque... ¿Qué edad tienes? 22. Vas súper lento, sí. Tienes una empresa que factura ya 1 millón y pico, 5 tíos contratados, tienes 22 años, ¿qué quieres, tío? Es que yo flipo con vosotros. O sea, te has comprado una nave, cásate, ten hijos mañana y ya te jubilas pasado, macho. ¿Qué queréis hacer? Es que... Ya. Paciencia, tío. Estás haciendo bien, disfruta del camino. Pero, Estoy disfrutando, ¿eh? Pues ya está, tío. Pues disfruta, intenta no darte una hostia, intenta no cometer errores, que es normal, porque lo jodido es que en este país no nos explican esto, ¿sabes? Y... Una cosa que te quería preguntar. Dime. A nivel personal, ahora mismo yo no me estoy transfiriendo prácticamente nada, que únicamente para pequeños gastos. ¿Nómina? Sí. ¿Por? O sea, si tú no existieras, ¿qué pasa? ¿La empresa iría sola o qué? No, pero... Pues te estás engañando al solitario. O sea, tú tienes que ponerte la nómina que te toque. Si tú ahora no existieras, si tuvieras que contratar a alguien que hiciera tu trabajo, ¿cuánto le pagarías? Pues... Primero, ¿existiría esa persona en tu zona? 2, ¿cuánto le pagarías? Entonces, te estás engañando al solitario, no estás ganando dinero. Te lo estás robando a ti mismo. Ahora mismo yo creo que sí, porque si la empresa fuera mal, yo me quedo prácticamente... Estás haciendo el sin canelo. nada. Estás haciendo el canelo. Sí. O sea, no, tío. Tú trabajas... O sea, mira, la gente tiene que distinguir entre ser trabajador y empresario. Tú eres trabajador y empresario. Entonces, tú tienes una empresa, tú te pones una nómina. Y te pones la nómina que le pagarías a un tío que hiciera tu trabajo. Es muy sencillo. Tú sabes cuánto ganaría un tío que hace tu trabajo, ¿no? Sí. Ponte la nómina y entonces luego me respondes si gana dinero la empresa. Porque a lo mejor te das cuenta que tienes que subir los precios. Ya. ¿Sabes? O sea, tú tienes que pagarlo todo y a la empresa le tiene que salir un beneficio. Porque si no, una empresa que no tiene beneficio recurrente no se puede financiar. Entonces, tío, no te engañes al solitario. Sí, me estaba engañando como si la empresa fuera yo, Que realmente. no, tío, pero tú no eres es una SL, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. Muy bien, pero no ordena. O sea, y es más, has hecho lo de la nave, fenomenal, guay, pero la nave, si ahora la empresa te va mal, la vas a palmar. Sí. Si lo hubieras puesto en una patrimonial, no la palmarías. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que a nivel de balance no te afecta si la pones en una patrimonial, ¿sabes? Y después, una de las cosas que es muy importante para todos los emprendedores es fiscalmente, y a todos les pilla... O sea, primer error, comprar las naves. Segundo error, coño, voy a venderme la empresa y tengo las acciones a mi nombre. Error, te pegan un palo que te cagas. Entonces, tenéis que poner una holding arriba. Esa holding tiene que ser la tenedora de las acciones de la empresa, porque si cualquier día viene alguien y te compra la empresa, esa holding tiene una tributación que nada tiene que ver con tu renta. Entonces, ¿qué pasa? Que como nunca nadie piensa que la empresa la va a vender, lo que sucede es que nunca se lo preparan. Entonces, cuando viene un tío y te pone la oferta encima de la mesa, vas al fiscalista y te dice, hombre, podemos hacer esto, pero tienes que estar 3 años antes de venderla. Y dices, ¿cómo voy a hacer si el tío este me la quiere comprar mañana? ¿Sabes? Claro. Entonces, intentar organizar fiscalmente la estructura societaria para tener preparado por si algún día, tú imagínate que triunfas, haces una empresa de puta madre, viene tu competidor y te compra. Pues para que no te cueste la broma la torta un pan, ¿sabes? Entonces eso hay que mirarlo también. Vale. ¿Vale? Muchas Espero que te gracias. haya ido, que te vayas depresivo. Sí, bueno. Señor, ¿qué tal? Juan, José Elías. encantado. ¿Qué tal? Pues mira, vengo de Murcia, tengo una empresa de arte gráfica, ¿eh? Murcianico. Sí, correcto. ¿De dónde? ¿Lorca? No, Murcia. Ah, Murcia, muy Sí. bien. Y bueno, dos cosas. Sé que tiene lo de la sirena y hacéis envasado de los productos congelados. Te lo puedo... ¿Hacemos envasado de los productos congelados? No. Nosotros
vuestro producto congelado va envasado con vuestra marca. Sí, pero nosotros básicamente lo que hacemos es diseñamos nuestro producto, pactamos con el fabricante y el fabricante nos lo entrega. Vale. Bueno, pues podría ofrecer ese producto. Y diseñamos nosotros. Nosotros lo único que hacemos es diseñamos el embalaje y el fabricante de bacalao nos lo produce con nuestro diseño. Vale, ¿pero aquí o fuera? Pues depende. El bacalao en Islandia, Bueno. el salmón en Noruega. Semana que viene vamos a buscar gambas a la Patagonia. Pues imagínate. Bueno, pues mi empresa yo hago lo que es el embalaje. El embalaje, ¿no? Y embalas. No, embala el cliente. Ah, vale, tú haces el embalaje. Yo creo que nosotros no utilizamos ese servicio. Creo, creo recordar que en algunas ocasiones reetiquetamos. O sea, al igual nos viene un embalaje de no sé quién y como nosotros queremos que sea marca propia, quitamos su embalaje y ponemos. Pero esos son, te diría que... escaso. Sí, es una maquila que hacemos en un trozo de una nave que tenemos refrigerada y no es mucho porque sé que el espacio no es muy grande. Algo puntual, muy tal. Bueno, eso Pero, es oye, una cuestión. La otra cuestión. Tomo nota. Tengo esta empresa, yo cogí una empresa endeudada Sí, y fui poco a poco quitando deuda. sí. Pero llegó Esta es una empresa endeudada que no pagaste nada. Asumiste la deuda. Asumí la deuda. Vale. Asumí la deuda. ¿Mucho? Bueno, la empresa era una empresa familiar. Yo me quedé con ella, pues la deuda era 1,5 millones. ¿Qué facturaba? 3. ¿Qué ganaba? Un 8, 9 como mucho. Por ciento. Por ciento. Hostia, me da mucha rabia cuando os pregunto qué ganaba y me decís un tanto por ciento. Yo lo que me refiero siempre es qué gana en EBITDA, qué gana en ¿sabes? En balance. 70, 80.000 euros. Y te la dejaron a... Imagínate que, hostia, te dejaron una deuda de 1,5 millones. Deberían haberte pagado para que te la quedaras. Sí, no, sí, lo tengo claro. Esa parte la tengo muy clara. Bueno, las naves también me las quedé todo. Ah, bueno. Me quedé todo. Habría activos. Sí. Las naves, la planta de fabricación, todo. Vale. Y fui un poco limpiando deuda, pero llega la pandemia, me produce un crack. ¿Sigues estando en el mismo nivel de facturación y de beneficio? Que no, he tenido que echar gente, hacer bajar facturación. O sea, ahora mismo un caos. Sí. Y claro, no tengo posibilidad de acceder a ningún tipo de financiación por ningún lado. Obviamente. Estoy en firme, estoy en morosidad, todo. Sí. ¿Qué vías? Ahora, en este momento. Ahora, en este momento. No puedo, tengo... Tienes que reestructurar. Sí, no, sí lo he hecho todo. No, tienes que reestructurar. O sea, tú ahora... A ver, ¿cómo te lo explico? Tú tienes un lío. Cuando tú tienes un lío y tienes un endeudamiento de más de 10 veces, que es lo que tú tienes, ¿Qué va? ¿cuánto debes? 200.000 euros, como mucho. ¿Y cuánto ganas? Ganar ahora mismo no estoy ganando. Pues entonces tienes un endeudamiento infinito. ¿Sabes? Porque algo dividido entre cero es infinito. Ahora con la reestructuración que he hecho, empezaré. Pero voy a pulmón. Pero vas a pulmón, ¿a qué te refieres? Voy a pulmón en todo porque yo ni tengo acceso a financiación y todo lo que tengo que comprar lo tengo que adelantar y cobrar. Claro, te falta todo el circulante, ¿no? Efectivamente. ¿Y la deuda qué es? La deuda ahora mismo, una pequeña cantidad de deuda a proveedores que la voy pagando. 200.000. ¿Eh? Sí. De los 200.000, una parte a proveedores. Sí, una muy pequeña, que será un 20% como mucho. Y el resto, pues las dos entidades bancarias, que un préstamo y otro préstamo. 2 préstamos a corto plazo. Uno a corto plazo y el otro lo voy a refinanciar junto antes del COVID hasta el 2030. ¿Y qué te queda de cuota de las dos? De cuotas, total, uno me quedarán al final 40.000 euros y del otro me quedarán 90.000 o 95.000 euros, así. Claro, tengo incluso... ¿Y ahora cuántos sois en la empresa? 10 personas. ¿Y cuánto facturáis? 1.500.000. Seguís facturando 1.500.000, pero ahora ganaréis, ¿no? Ahora es cuando estamos empezando, después de tirar gente a la calle y demás, estamos empezando a
a coger un poco ese fruto. Pero Ya. claro, de una manera muy, muy lenta, sin financiación, y cobra, paga. Es que pasa que hay una cosa que me enseñaron a mí, que no hay nada mejor que deberle 1.000 millones a un banco. No, sí, lo tengo claro. Es que le debes una mierda. No, sí, lo tengo claro. Si le debieras mucho dinero, te diría, pues presenta un preconcurso No merece la pena. y renegocia, pero es que te van a cobrar más que lo que vas a sacar. Sí. Con lo cual no te queda otra que o metes pasta de tu bolsillo o levantas capital con alguien que te meta pasta porque nadie te va a dejar deuda. No, esa parte la tengo clara. Incluso tengo proyectos CDETI aprobados que no puedo acceder a ellos porque en uno me piden un aval y en otro me piden pues, estar al día en todo. ¿Qué es un proyecto CDTI? Son proyectos financiados con fondos europeos de innovación o de mejoras productivas que te añaden financiación a la empresa a largo plazo para mejorar. Pues, quieres comprar una máquina, pues te la subvencionan, digamos, hay una parte a fondo perdido y todas esas partes tampoco. Tengo muy buenos clientes, tengo muy buena... No puedes meter pasta de otro lado. Pues cógete el paraguas y aguanta la tormenta. Eso- Vas al banco y le dices, intenta hacer pues, presión, es lo que No, estoy haciendo. tú si le dejas de pagar 3 meses, la presión mejora, ¿eh? No, sí, esa parte la conozco bien, porque ya lo hice anteriormente. Ya está. Que no te puedo explicar nada más. O sea, debes muy poco. Si debieras 3 millones, te diría, presenta preconcurso y renegócialo. Yo lo he hecho alguna vez y, hostia, es duro, ¿eh? Sí, pero al final te Es cuesta desagradable, pagar, es saca el duro. pavo. Efectivamente, pero si te va a costar 100.000 pavos y vas a ahorrarte 50.000. Con lo cual, aguanta el chaparrón y... ¿Y vía alternativas de financiación aparte de la parte bancaria? En una empresa de 1,5 millones lo tienes jodido. Sí, O sea, no tienes ni volumen de deuda ni volumen de facturación. Estás jodido. no hay mucho problema. O sea, estás jodido y no, porque no tienes un problema muy grande. No, ¿Sabes? tengo el problema de que tengo que autofinanciar. Ya, pues tan sencillo como decirle al tío, oye, mira, tío, es que para la mierda que te debo te esperas. ¿Sabes? Deja de llamarme. Deja de llamarme. No, sí. Clic y ya está, tío. En muchos casos lo voy negociando así. Claro, es que no te queda otra. Oye, espérate el mes que viene o dentro de 3 meses. O... Claro, sí. Y yo te recomiendo que seas serio. O sea, si reestructuras, yo creo que es mejor decirle a un tío que le vas a pagar de aquí 2 años y le pagues, que le digas que le vas a pagar la semana que viene y no le pagues. No, a ver, si ya es la segunda vez que vivo este escenario. Ya. Es que tienes mala solución por el volumen de facturación y por el volumen de deuda. Así que no te puedo decir otra cosa. Muy Estás bien. haciéndolo perfecto. Nada, Gracias. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Soy José. Marc, vengo de Valencia. Muy bien. He vivido la vida multiplicada por 2, Hostia, ¿y te digo eso? yo. Porque por las mañanas he seguido lo que marca la sociedad, la lista de la compra, he estudiado una carrera, he hecho un máster, he encontrado un trabajo de funcionario que te mantiene estable y por las tardes y los fines de semana, a tiempo completo, lo dedico a mi pasión, que es el mundo del entrenamiento, el desarrollo personal, entreno deportistas de competición y ahora con 33 años llego a la tesitura de que yo trabajo unas 15 o 16 horas al día, ¿vale? A mí no me ha picado una víbora, me han picado 16, ¿vale? Y quiero crear en mi vida algo que no me ha pasado nunca, que es o despegarme de un lado o despegarme del otro. Porque me doy cuenta de que si estoy, bueno, trabajo de funcionario, por así decirlo, yo soy profesor de formación profesional y ese trabajo al 100% lo tengo cupido. El otro trabajo, que es el del mundo de entrenamiento, de desarrollo personal, estoy un poquito más limitado porque por horas no me da, o me dedico a una cosa o me dedico a otra. Entonces con 33 años llega la pregunta existencial de ¿qué hago? ¿Para dónde tiro? ¿Me mantengo así? Económicamente estoy muy bien, pero obviamente el negocio no es escalable de esta forma. He lanzado mi web ahora en enero de entrenamiento personal y desarrollo personal, pero me encuentro en la posición en la que yo creo que pocos se encuentran, que es lo que te he dicho. No, yo esta pregunta la he respondido como 7 veces esta semana. ¿eh? Te lo digo de que pocos se Pasa encuentran que porque... el problema es que se la estás preguntando a un tío que no va a ser objetivo. De hecho, no quiero que sea objetivo. O sea, te la pregunto personalmente porque, como te he dicho, no pienso que me haya picado una, es que me han picado 16. Pues, pues entonces te has respondido tú mismo ya. O sea, que está bien.
A ver, te voy a responder lo que respondí al último chaval que me preguntó esto, ¿no? ¿Con tu parte de emprendimiento eres capaz de vivir? Ahora, Genero más del triple que de profesor. tío, ¿te hace más feliz? Sí. Pide una excedencia dando leches, ¿no? O sea, queda bien con el instituto, pides una excedencia el año que viene, acabas esto, te Pero preparas. no estoy mal, ¿eh? O sea, quiero decir, estoy espectacularmente bien, me pilla el centro al lado de casa, o sea, Ya, todo está bien, sí. la vida es idílica. A mí lo que me marcó Sí, es... yo hice de profe 2 años en mi Me vida. marcó una frase que dijiste tú, que es que la clase media es la clase que más jodido lo tenemos, porque estamos tan cómodos que nos cuesta, para salir de ahí tenemos que ponernos incómodos, ¿vale? Entonces, me marcó mucho una frase que No, dijiste... pero tú ya estás tú no estás en una situación de comodidad, estás haciendo las dos cosas. Pero es que yo creo que estás o sea, yo creo que te has pasado la partida y deberías haber salido ya hace tiempo. ¿Tú crees? Claro. Si ganas más. O sea, el chaval que me lo preguntaba es porque ganaba 1.500 euros en su trabajo y ganaba 900 en lo otro. Sí, pero siempre está la parte del riesgo, y es a lo que voy de lo que... La frase que dijiste tú, que fue un asalariado va a ser pobre toda su vida, pero una persona que emprende tiene muchas probabilidades de fracasar y de quebrar, pero el otro va a ser pobre toda la vida. ¿Pero cuánto tiempo llevas haciendo de emprendedor? De esto, lo menos 8 años. ¿No tienes una visibilidad de lo que has hecho en 8 años? Sí, claro. ¿No tienes dinero ahorrado? Sí. Sí. Es que yo Pero creo es que- matar la vida cómoda, por así decirlo, muy cómoda. que no es la vida cómoda, loco. Que estás Lo que pasa es que a mí trabajando, me mata. estás trabajando doble. O sea, Sí. los- Sábados y domingos. Los cojones 33 es la vida cómoda. La vida cómoda será cuando trabajes un solo trabajo. Ahora lo que pasa es que te estás eslomando porque eres un acojonado. Pero nada más. O sea, te da pavor soltar la liana y tienes 2 lianas y te vas a partir la espalda, ¿sabes? De estirar las 2 lianas, tío. O sea, además tienes la ventaja de que puedes pedir una excedencia. Si estás ganando ya más en tu emprendimiento, te hace más feliz, puedes vivir con eso de sobra. Seguro que por poco más tiempo que tengas para tu emprendimiento, algo más vas a sacar, con lo cual es que económicamente te va a ir mejor. Sí, no, si hago lo mismo por las mañanas que por las tardes, obviamente, sí. Pues a nivel de vida te va a ir mejor, porque vas a poder vivir. Te vas a dedicar a algo que se supone que te gusta más esto que lo otro. Sí. Porque claro, si te gusta lo otro también mucho, pues a lo mejor es un tema de apego del tal, pero... Es más por el hecho de el haber seguido la receta de la compra que nos pone la sociedad, la he seguido al completo hasta el final, he llegado, ¿y ahora qué? Ahora eso... pues ahora disfruta. Entonces, romper todo eso que he Es construido... que no lo tienes que romper. Es como cuando dejas a la novia que le dices, vamos a darnos un tiempo, pues le dices eso, no le digas que la has abandonado. Vamos a darnos un tiempo, voy a pedir una excedencia de 2 años y veo qué hacemos. Lo pruebas y si no, vuelves para atrás. ¿Merece la pena el mundo del emprendimiento? Tú que te has dedicado prácticamente casi solo a eso. Yo no concibo mi vida sin eso. Pero claro, es que te he dicho que estás hablando con un tío que no es una respuesta objetiva. Si ahora subes arriba y te vas al Ministerio de Hacienda y pillas a la funcionaria, te va a decir, eso es una locura. ¿Sabes? Porque estás en la zona de la víbora, tío. Que no puedes preguntar eso aquí. Puedes, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que yo no tengo ninguna duda. En tu caso, lo que pasa es que tienes pavor al cambio del tal, pero joder, ni siquiera llevas 8 años, macho. Es que deberías haber saltado hace 4 ya. Si realmente te hace feliz. Y si no te hace feliz, pues a lo mejor es porque no te hace feliz, por lo que no has saltado, ¿no? Yo es más por la escalabilidad, porque he llegado al tope. Sí, no, tu negocio no es muy escalable, ¿eh? Te lo digo porque conozco mucha gente que hace lo que haces tú y con tu negocio no vas a ser Warren Buffett. O sea, ¿sabes? Porque al final es un negocio que depende mucho de ti, la gente te contrata a ti porque tú lo haces bien, porque das una atención, das un servicio. Sí, la marca soy yo. La marca eres tú, entonces si pones a otro que aunque se parezca a ti, la gente lo va a querer hacer contigo y es poco... No es el más escalable. O sea, si tienes una tienda de hacer croissants, va a ser más escalable que lo que tienes tú. Pero si ya dices que te ganas bien... Conozco mucha gente como tú que se gana muy bien la vida, que vive muy bien y hombre, yo creo que tener 2 trabajos el resto de tu vida es inhumano. No, es difícil.
pero cuando tienes ganas se puede hacer. Yo, mi consejo, o sea, yo claro, obviamente no te puedo decir otra cosa, que yo lo probaría. Porque si no lo pruebas también te vas a quedar con el tema, ¿sabes? Y yo creo que cuando lo pruebes no vas a volver. Impulsando la marca mía personal, o sea, yo porque yo soy mi marca al fin y al cabo, y impulsando mi marca, ¿no crees que se puede escalar hasta el final, por así decirlo? Hasta el final sí, hasta el infinito no. O sea, yo creo que todas las cosas son escalables, pero todas las cosas tienen un techo. Hay cosas que tienen el techo aquí, hay cosas que tienen el techo aquí, hay cosas que tienen el techo aquí, ¿sabes? O sea, una compañía eléctrica tiene un techo mucho más alto que una empresa de hacer cafés, una cafetería, ¿sabes? Todo tiene su techo. Puedes llegar mucho más de lo que tienes, seguro, más cuando más le dediques, pero es menos escalable que una empresa que haga algo físico, ¿entiendes? Sí. No, a ver, el mundo del entrenamiento tiene mucha cabida. Pero al final es menos escalable porque depende de las horas hombre que tú le dediques. Y tú tienes las horas limitadas, ¿sabes? Pero bueno. O sea, que si incluso quisiera algo escalable, me tendría hasta que salir de ahí directamente y meterme a otra cosa. Tú puedes dedicarte a lo tuyo y con el dinero que generes, pues diversificarlo con otras cosas relacionadas a lo tuyo. Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿ser entrenador personal es escalar hasta el infinito? No, pero seguramente llegará un momento que tus clientes tengan que comprar los aminoácidos y todas las mierdas estas que se toman, ¿no? Pues a lo mejor si montas una línea de suplementos alimenticios, pues eso también tendrá una escalabilidad. Vale. ¿Me entiendes? O sea, que hacerlo dentro o salirme del mercado ese y hacer cosas en paralelo a lo tuyo, ¿sabes? Pero sí, o sea, el otro día en el último café con José había un tío que tenía una empresa de embutidos, ¿no? Y decía, yo tengo unas butifarras que son la polla y son carísimas y son buenísimas. Y decía, y yo no quiero ir a vender al Carrefour. ¿Estoy haciéndolo mal? Digo, no, estás haciéndolo bien. ¿Te ganas la vida? Sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para escalarlo? Digo, pues, yo qué sé, pues fabrica pan de lujo para hacer bocadillos de butifarras de lujo. Ah, pues de puta madre, pues ya está. Parece que no tienes por qué solamente escalar en tu nicho, puedes escalar en un nicho paralelo o puedes montar una empresa de cañas de pescar que no tenga nada que ver con lo tuyo, ¿sabes? Lo más fácil es desde tu nicho y después irte alejando, pero vamos. Y la opción de estar de funcionario y quitar lo otro, ni la concibes siquiera. ¿Te hace feliz? O sea, que es que no todo el mundo tiene que ser empresario, ¿sabes? Es que eso es una decisión personal. O sea, yo conozco gente que es funcionaria y que son tremendamente felices. Y su vocación de servir al público y tal, pues les lleva a ser funcionarios felices. Pues, yo creo que antiguamente le dejabas una farmacia a tus nietos y tenías la vida resuelta para toda la vida, pero ahora mismo le dejas una farmacia. A mí me dejas una farmacia a día de hoy y 80 años en la misma esquina, me matas literalmente. Ya, y como profesor no. Y como profesor yo creo que puede llegar a matarme. No lo sé porque no lo he vivido y es uno de los motivos por los que estoy aquí, porque alguien que ha vivido por lo menos el emprendimiento y si encima me dices que has sido profesor también y que supongo que te has deslomado también trabajando tus 15 horas al día de lunes a domingo, puede darme una visión un poquito más amplia de lo que busco. Si me dices que coja ya la opción que me hace correr más riesgo realmente, porque lo otro es simplemente... Pero es que no te hace correr riesgos después de 8 años. ¿Qué riesgo estás corriendo? Es que estarías corriendo un riesgo si acabaras de empezar el emprendimiento, pero llevas 8 años, tío. O sea, es que es muy complicado. O sea, tienes una progresión, sabes quién se engorda en Navidad y lo tienes que llamar en enero para que... Está muy romantizado lo de funcionario. Está muy romantizado. Entonces... No, está guay lo de funcionario y si te hace feliz, pues hazlo, pero a mí no me hace feliz. Entonces, claro, si tú me preguntas, ¿qué harías tú? Yo llamaba esta tarde y mañana iba su prima a la clase, ¿sabes? Pero, claro, yo creo que también hay que quedar bien con la gente, cierra una etapa, pues pide una excedencia, acabas este curso y tal. Eso sería lo que yo haría en tu caso. Pero vamos, que no tendría ninguna duda, tendría dudas cero. Y la opción B de dejar mi emprendimiento y tal, si te hace feliz, hazlo, pero yo creo que no te hace feliz. Es que sería apostar por el caballo perdedor directamente, creo yo. Irte ya no solo por menos dinero, sino por menos vocación. ¿Tienes pareja? Sí, la tengo ahí sentada. ¿Y qué te dice? Yo que lo dejes. Entonces, tío, lo que pasa es que yo no le valgo, le vale tú. Lo que pasa es que es un cagón el tío este. Cagao, pero bueno. ¿No? No, pero me han enseñado... Es un cagao, pero
ejemplo, para eso sí, yo le he dicho, te va a decir lo mismo que te digo yo. Pero aquí estoy, para... Porque me han enseñado toda la vida, si puedes salir por la noche, puedes levantarte por la mañana. Pues si puedes trabajar y encontrar un trabajo y ser funcionario y tal, no, que va. ¿Eh? No. Joder, arriesga, macho. O sea, claro, tírale. Tírale, venga, va, oye, un aplauso, va. Tírale, tío. Este es de los que va Trabaja todo el día. a la piscina y no se tira ahí, se está todo el día. Me tiro. Que se mete por la escalera. Sí, ¿no? Me cago en la leche. Tío, es que al final te vamos a tener que dar una colleja. Bueno, a los 33 años, Jesucristo. Esto que has dicho, el otro día es muy curioso. Yo tengo un socio en una empresa que tengo y tal, y tiene un hijo de 22 años. Y el hijo, pues oye, no me había hecho caso en mi puta vida. Pero ahora que estoy en las redes sociales, el tío es mi follower number one, ¿sabes? Y entonces el otro día le dice a su padre, dice que me voy a ir a Madrid al evento del día 9, a que he cogido la entrada de 250 pavos. El padre es mi socio, para hablar con José. Dice, tú eres un normal, ¿sabes? O sea, José viene aquí a tomar café a tu casa cada 3 semanas y estamos aquí y no le preguntas una puta mierda. Y ahora te gastas 250 pavos para una entrada, para hablar con él. Pica. Y dice, ¿qué quieres? Y le preguntan una cosa y dice, pero si ya te he dicho lo que tienes que hacer. Dice, ya, pero necesito que me lo digas, José. Pues es literal, tío. No, a veces hace falta que te lo diga alguien que... Pues tío, pues ni que fuera el maldito al patio, ¿verdad? O sea, además es que no deberías hacerme una pregunta, porque es algo muy personal, muy subjetivo. Si tu problema es que eres un cagón, el problema es que no quieres dar el paso porque te da miedo, pero de verdad te lo digo en serio. Por el futuro, por lo que pueda tírate pasar, a la puta piscina, que está caliente, coño, que es verano, ¿sabes? O sea, tírate, porque es que estás arriesgando poquísimo. Llevas 8 putos años haciendo lo mismo. ¿Sabes quién te va a pagar? ¿Quién no te va a pagar? Estás jodiéndote vivo, porque también estáis jodiendo vuestra... Esto desgasta, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que al final ya ser empresario solo es una puta mierda a nivel relación, porque te lleva mucho tiempo. Pues imagínate, si tienes... O sea, hazle un altar a esta chica. O sea, no, claro... Yo le decía que si quieres exitoso, te acostumbras a alguien ocupado. Ya, pero que encima trabaje de profe, no, coño, ¿sabes? Ya. O sea, que todo tiene un límite. No, si por la tarde, literalmente... Te digo 3 horas, son 3 horas. De lunes a domingo son 3 horas solo. La tarde es lo que son... Ya, de lunes a domingo. De lunes a 3 horas solo. De lunes a domingo. 3 horas solo. De lunes a domingo. De lunes a domingo, te lo voy a repetir. De lunes a domingo. O sea, tío, no puede ser. O sea, olvídate, tienes que... Es más, te digo una cosa, si te vas a dedicar a emprender, de lunes a viernes. De lunes a viernes. A partir de las 8, tu familia, tío. Y el fin de semana... Oye, si tienes que ir a desayunar el sábado con alguien, vale, pero ese es el límite, tío. No puedes estar de lunes a domingo. Esto es un maratón. Apúntate eso. Y sé feliz haciéndolo, ¿sabes? Pero tienes que intentar, pues es un maratón. O sea, con 33 te vale todo, pero cuando lleves 50 te vas hasta el nabo ya. No, a ver, si me dejara el colegio solo estaré trabajando 3 horas al día. Ya, pero de lunes a domingo no. Ya. O sea, trabaja 7 horas al día, pero de lunes a viernes. Si me apuras, de lunes a sábado por la mañana, pero más no, tío. No, o sea, tu vida personal tiene que ser tu vida personal. Y por muy emprendedor que seas y por muy tal. O sea, la vida es ganar dinero, es deberte a tus clientes, es Estados Unidos me ha hecho mucho daño. La mentalidad de tiburón de trabaja y llegarás. Ya, ¿y cuándo te gastas la pasta? ¿Para qué quieres la pasta? Ya. ¿Sabes? O sea, no le veo... O sea, está guay. Tener empresas y ganar dinero está guay. Pero, tío, si no tienes un rato para irte con tus... O sea, no tenéis hijos, pero tener hijos es fabuloso. O sea, el día que cojas a tu hijo y te... O sea, yo ahora tengo un cabronazo que le gusta ir en cars, que me saca un segundo por vuelta, hijo puta, ¿sabes? Y el día que voy con él, mira, lagrimón, ¿sabes? Encantado. No, digo, a lo mejor me puedo jubilar a los 40... ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Jubilar me refiero a no trabajar por necesidad, sino trabajar por gusto y por placer. Ya, pero entonces no te vas a jubilar. Yo creo que yo no creo en la jubilación. No, si jubilar me refería a trabajar simplemente por el placer. Vale, pero yo creo que tienes que combinar, tienes que aprender a disfrutar de lo que te da el ser emprendedor. O sea, tienes que aprender a disfrutar del éxito y si al final, si te va bien, vas a tener algo que otros no van a tener, que es dinero. Si no lo utilizas,
el dinero es una herramienta. Si no lo utilizas, si no lo disfrutas, es una chorrada. Ya. Tío, Vale. Muchísimas gracias, un José. placer. Permiso, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Johnny, Bendiciones. bendiciones, ¿no? ¿Qué tal? Te he escrito varias veces por Instagram y hemos conversado allí. Sí, sí, sí. Guay. Me quedé loco cuando me respondiste la primera vez porque yo dije, seguro no me responde. Y me respondió a los 3 minutos, ¿eh? Sí. Bueno, Estuvimos a ahí- 3 minutos no sé, pero Sí, sí, fue 3 minutos. intento responder. Ahora me cuesta mucho más porque, claro, la verdad es que la avalancha de mensajes es bastante bestia. Bien, nada, yo quería comentarte un poquito lo que me dedico, ¿no? Yo lo que me dedico es básicamente lo que acabo de hacer ahora mismo. Me dedico al entrenamiento personal, hago eventos al aire libre también y eso fue un modelo de negocio que yo comencé con una empresa. Bien, que la empresa hacemos entrenamientos y hacemos caminatas deportivas al aire libre, ¿no? Lo hacemos tanto a nivel nacional, aquí en España, Barcelona, Sevilla, no sé qué, no sé cuánto, y lo hacemos también en otras ciudades de otros países. Estamos en Lisboa, en París, etcétera. Bien. ¿Estás tú solo en la empresa o hay varios socios? ¿Qué pasa? La empresa me contrata. La empresa tiene una metodología con un método, ¿no? No se pueden salir de allí. Salen más opciones de trabajo. La empresa no quiso prestar atención. Yo me reuní con un equipo y creamos una segunda empresa, que es lo que nos dedicamos ahora, que se llama Takata Sound. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que queremos hacer? La visión que tenemos es hacer la caminata recreativa más grande del mundo. De momento hemos tenido caminatas con 350, 400, la máxima ha sido 495 personas. Entonces la metodología es muy fácil, utilizamos unos cascos inalámbricos donde simplemente vamos por principales parajes, parques, no sé qué. Vamos a Barcelona, pues hacemos una en la Barceloneta. Vamos a Lisboa, hacemos uno en Torre de Belén, que son lugares turísticos. Pues hacemos la que de allí, básicamente como lo que ustedes hicieron, y nada, básicamente lo que hacemos es eso, repartir alegría, no sé qué, no sé cuánto, está bastante bien. ¿Cómo monetiza eso? La gente compra la entrada a través de internet, ya está, la entrada son 2 euros, 2 euros con el impuesto incluido. Bien, y la rentabilidad es como 5 euros de ganancias por cada uno, sacando ya los gastos de lo que es página web, de lo que es marketing, porque básicamente no nos conocen. O sea, tenemos que subir unos creativos a las redes sociales y partiendo de ese creativo que tenga un poquito de energía, la gente conecta y está bastante bien. Y que no es exclusivo, es apto para todo el mundo, ¿sabes? Sí. A nivel de 12 euros me parece bien. De hecho, ayer yo me planteaba uno de los handicaps que hay en las redes sociales que son tan escalables que una de las limitaciones que tienen, yo creo que las marcas personales y las redes sociales es vender cosas para ricos, ¿no? O sea, los grandes eventos donde, por ejemplo, ayer estábamos hablando con una persona que hacía eventos de un coche de muy alta gama, que es el representante de un fabricante de un coche de muy alta gama. Entonces él hace eventos para ricos donde lleva a Le Mans a gente por 15.000 euros y les hace pasar una experiencia brutal, ¿no? Y yo decía, hostia, bajo este prisma de las redes sociales, ¿cómo podrías hacer llegar este evento a 1.000 personas? ¿Cómo podría 1.000 personas pagando 50 euros vivir una experiencia? Obviamente no vas a dar una vuelta con un coche de 5 millones en Le Mans por 50 euros, pero todo el mundo quiere acceder a ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, que sea más alcanzable, ¿no? Para cualquier persona. Efectivamente, entonces lo tuyo está muy enfocado y está muy guay hacerlo desde redes sociales y aparte es un ticket que permite a todo el mundo. O sea, yo creo que el futuro pasa por ahí, ¿eh? El futuro pasa porque el ocio se sociabilice, que cada vez sea más barato, que además está muy alineado con la visión que yo tengo de que la gente cada vez se preocupa más por cuidarse, tanto en alimentación como en bienestar. Y en cabeza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso de la cabeza es una consecuencia, ¿no? Cuando tú estás bien físicamente y te alimentas bien, la cabeza te funciona bien. Cuando tú empiezas a meterte en el cuerpo cosas que no tocan, pues, la cabeza empieza a perderse un poco, ¿no? Entonces me parece una idea muy curiosa. Creo que lo que has hecho es el salto normal, ¿no? Al final tú ves una oportunidad de un business donde hay cosas que mejorar y tomas la iniciativa y pasas a la acción, que es lo que decía yo a tus seguidores, y te has atrevido y me parece interesante. A partir de ahí, pues hacerlo grande, ¿no? Sí, no, la propuesta ahora es la siguiente. Claro, comencé yo solo, porque al final lo hice yo solo, monté mi equipo, monté todo, tenemos página web, estamos en las principales redes sociales también.
hicimos eventos para personas normales y ahora el siguiente nivel es hacer eventos para empresas, ¿sabes? Entonces ya estamos trabajando los eventos para empresas, por ejemplo, tu empresa, la gente de La Sirena, digamos algo así, queremos hacer un evento, tacata, donde tiene movimiento, disfrute, emociones y aparte le metemos un poquito de coaching, ¿sabes? Como para meter estrategias ahí de mejorar el ambiente organizacional y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Totalmente. De que tenga mejores relaciones laborables y sobre todo que la gente se la pasa bien, que necesitamos reír un poquito porque andamos muy estresados. ¿Y cuál es la pregunta? Mi pregunta era esto lo siguiente. Yo te conté todo lo bonito. Yo mismo armé toda esa empresa ahora mismo. ¿Una SL o qué tienes? No, yo no, o sea, yo una SL. Bien. ¿Qué pasa? Cuando estaba... No sé por qué, me parece que me están mintiendo. Lo de la SL. No, lo que pasa es- no has montado la SL todavía. Estoy en ello. Vale. Estoy en ello. ¿Qué pasa? Yo tenía una inversión con un capital porque trabajaba con renting. Al final la herramienta principal son los cascos, más lo que es la personalidad de los 3 o 2 monitores que vamos a estar con la experiencia y aparte lo que es un psicólogo, un coaching, lo que sea cuando hacemos eventos para empresas. Ya, pero esos son eventuales, ¿no? Sí, son pagos puntuales porque van, hacen su evento y se piran. ¿Y necesitas tener a los monitores fijos? Son eventuales, todo es eventual. O sea, eres tú una caña y los eventuales. Exactamente, sí, yo soy como que el que dirige todo, el que ha creado el método, el modelo también, y luego pagos puntuales. Tú vas, se te paga por tu evento y ya está, ¿vale? Fenomenal. ¿Qué pasa? Que cuando hice la inversión de todo esto, a nivel de redes sociales, página web, automatización, sistematización, todo el tema, yo los cascos los alquilo. Porque funcionan como renting, ¿sabes? Es más o menos, bueno, tampoco es mucho, son como unos 8.000 euros al año, ¿sabes? Hice la inversión por desconocimiento también y luego me di cuenta que todo ese retorno me lo fui comiendo. ¿Cómo te lo fuiste comiendo? Tenía un dinero ahorrado, pues, tenía un dinero ahorrado, ¿sabes? Porque quería invertirlo. Y yo soy de Venezuela, se presentó un inconveniente en Venezuela y por una necesidad tuve que enviar todo el dinero que tenía. Entonces ahorita me quedé descapitalizado. Tengo una pequeña capital y tengo el modelo de negocio aparcado porque estaba funcionando por falta de descapitalización, ¿sabes? Entonces, nada, básicamente yo lo que estoy haciendo es la propuesta de intentar llegar a las empresas ahora, que las empresas pueden pagar mucho más, aparte de los eventos que yo sí al aire libre, ¿sabes? Las empresas pueden pagar mucho más, pero no quieren pagar mucho más. Al final estás mezclando dos problemas. O sea, estás cometiendo uno de los errores básicos del primero de empresa, que es mezclar el dinero de la empresa con tu dinero personal. Sí. Tienes un lío, ya, te has cargado la empresa. O sea, hace que como consecuencia, pero que el problema no es de la empresa, ni es de la idea. Yo creo que tienes una idea de puta madre. Yo creo que tienes que centrarte en volver a recuperar. O sea, yo conozco mucha gente venezolana, tú lo sabes. En Venezuela siempre hay un lío. Sí. O sea, y si no está la semana que viene habrá otro lío y desgraciadamente pues el país está como está. Es un país maravilloso, pero donde hay líos uno detrás del otro. Entonces, yo siempre digo una cosa, es como cuando vas en un avión y salta la de esto de mascarillas. Primero te las pones tú y después se las pones al niño. Si intentas ayudar a la gente sin poder ayudarte a ti, no vas a poder ayudar, tío. Entonces, yo creo que hay que ayudar a todo lo que sea y obviamente si es una fuerza mayor, pues no te voy a decir lo que tienes que hacer, que es joderte y tal, pero yo creo que la mejor forma que tienes de ayudar a tus seres queridos es ayudándote a ti. Y tienes una gran empresa, tienes una gran idea y con poco dinero la puedes hacer. Sí. Entonces, ¿vas a convencer a las empresas que te paguen algo más? Sí. Te va a costar también convencer más a las empresas que al tal, pero no tengo ninguna duda que con tu actitud seguro que las vas a convencer. Pero yo primero intentaría hacer grande tu proyecto para poder ayudar más y más a tus seres queridos. No, y como te lo comenté en la última experiencia que hicieron con la gente de Tengo un Plan, voy a vender mi moto porque al final es la inversión que tengo allí también, que me la compré por capricho, no me hace falta, la voy a vender para poder hacer la inversión. Es una inversión mínima, son como 13.000 euros que tampoco necesito mucho ¿Pero más. para qué necesitas 13.000 pavos? Para comprar los cascos ahora. Ahora no los quiero porque- alquilar. ¿Por Mi qué? herramienta principal son los cascos y no los tengo ahora mismo. Tengo todo montado, que era lo más difícil y no ¿Pero tengo los la puedes herramienta. alquilar mensualmente? Lo hice en su momento, pero cuando vi la rentabilidad no era lo mejor. Entonces lo mejor de momento me sale comprarlo. Ya analizando costos. Escúchame una cosa, ¿dónde está el de la nave? O sea, ¿tu negocio qué es? ¿Tu negocio cuál es? ¿Bailar o comprar cascos? Mi negocio de momento es, no digamos bailar, pero hacer mover a la gente. Pues ya está. Pero necesito la herramienta. No, tienes la herramienta, ya la tienes, ya la puedes alquilar, no hace falta que la compres. O sea, primero
haz el negocio. Y cuando hagas el negocio, luego mejóralo. Pero no te obceques con comprar y te paralices. O sea, alquila, tío. Alquila y si en vez de 12 tienes que cobrar 13, cobra 13. No creo que dejes de vender por 1 euro o por 2 euros. Sí, posiblemente no. Pues, ¿cuánta diferencia hay entre que los compres y que los alquiles? Lo mismo, es que me sale igual. Lo que pasa es que, claro, yo teniéndolo, o sea, si yo los sigo alquilando, yo tengo que llamar a la empresa, me los envía a mí 20, 24, 48 horas antes. Yo teniéndolo, o sea, tú me llamas ahora mismo, hoy, tal muy tarantín, ahora en la noche en tu casa, lo que sea, que es lo que he hecho anteriormente, ¿sabes? Fiestas de empresas, opening para negociaciones de empresas también, despedidas de soltero, retiros espirituales, porque tengo la herramienta aquí y puedo ir para todos lados con la herramienta. Bueno, es que tampoco estamos hablando de mucho dinero, pero que lo que te quiero decir es que yo no paralizaría la idea por tener que ahorrar para comprar los cascos. Ya. O sea, yo andaría, vería si realmente está repercutiendo el gasto, porque a 12 euros me parece muy poco. Sí, sí, totalmente accesible. Sí. Al igual podrías pedir 16 y estás mejorando la rentabilidad un 40%, ¿sabes? Y yo no paralizaría. Y luego, joder, tienes una idea muy guay. Y yo creo que esto en España no se ha hecho. Yo lo he visto lo que haces en internet y es muy llamativo. Con lo cual, oye, al igual... ¿Quieres que hagamos un tacata a una de tus empresas? No tienes que hablar conmigo, tienes que hablar con las de recursos humanos, pero seguro que están encantadas en hacer alguna historia de estas, porque al final los proyectos de team building están muy de moda en las empresas y lo que yo haría si fuera tú, estaría todo el día mandando mails a las de recursos humanos, que son las que deciden esas historias. Y al final, si los haces por 16, 17 pavos y son 100 personas, sabes que son 1.600 euros por la empresa, ¿sabes? Con lo cual yo creo que es fácil que lo consigas, pero vamos, ahí te tocará, sobre todo LinkedIn, tirando mucho de LinkedIn, que yo creo que ya te puede ayudar mucho. Ahí puedes... Buenísimo, gracias. Puedes levantar mucho tal. Yo creo que va a ser más eficiente que lo hagas a nivel de empresa que lo hagas a nivel personal, porque Sí. te gastarás mucha menos gasto en publicidad. El problema de la empresa es que tienes que dar con la persona que decida. Yo ahora te puedo decir, habla con las mías de recursos humanos, pero es que hablar con las mías de recursos humanos, primero vas a pasar el filtro de la de la recepción, luego vas a llegar al pinchamonas de recursos humanos y después llegará un momento que llegarás a la que decide y esa tendrá un presupuesto y te va a llevar mucho más tiempo cerrar esas tal, pero luego entrarás en una rueda que será mucho más rentable, seguro. Buenísimo. Nada, simplemente era eso. Gracias, José, encantadísimo. Gracias.